exposición quiero centrarla en lo que he podido revisar de los proyectos de ley. En primer lugar, el proyecto de ley referente a los tribunales militares. Hay un aspecto de este proyecto, y lo señala como el objetivo central, que es excluir de la competencia de los tribunales militares el juzgamiento de civiles, cosa que es positivo. Pero hay una falencia muy importante que dice relación directamente con el tema indígena, que dice relación con la posibilidad de que militares sean juzgados por delitos cometidos contra civiles. Y eso no se excluye en este proyecto. O sea, todo lo que es la muerte del señor Cachileo, Mendoza Caballero o el señor Lemun, queda todavía en el campo de la competencia del tribunal militar. Eso es gravísimo y es tan grave, pensando en la coyuntura que aquí nos convoca, que precisamente esto no va a descomprimir la tensión, es más, puede ser interpretado, y creo que efectivamente va a ser así, como un fraude. No tiene ningún impacto para lo que es más importante en esta coyuntura. Por otro lado, se deroga el delito de desacato, lo que también está bien, los delitos de ofensa a la autoridad, pero le da acción pública para los delitos referidos a injurias y calumnias contra miembros de los cuerpos militares, incluyéndose carabineros. O sea, un fiscal va a poder perseguir a cualquier civil que en una protesta insulte a un carabinero. Creo que me parece nefasto como afectación indebida a la libertad de expresión. Después, en relación a la adecuada protección jurídica para los policías, propicia la creación de un cuerpo legal que reúne un solo texto las normas de protección aplicables, un estatuto de protección de policía. Y en este estatuto de protección de policía se crean nuevas figuras penales, o sea, dándole una mayor amparo o protección a la actuación de carabineros o de militares, cosa que es completamente discutible, digamos, que ese sea el punto en cuestión, dado la coyuntura que nos convoca. Creo que es precisamente lo que el reclamo indígena ha sido de los abusos que carabineros cometen con ellos, y no al revés. Y da una serie de modificaciones respecto de, bueno, yo lo había hablado, de la persecución de los delitos de injuria y calumnia, que creo que es negativo. Y también se busca entregar mayores herramientas a los funcionarios policiales para desempeñar su labor en un marco de respeto a la ciudadanía. Creo que no he tenido tiempo para leer el articulado, pero de la lectura del mensaje hay muchas cuestiones que son muy preocupantes y que las he señalado. En definitiva, no se aborda el tema central en relación al tema indígena, que son los abusos de carabineros o delitos de carabineros contra miembros de los pueblos indígenas, y se le da un estatuto de garantía a carabineros o a militares que pudiera ser pudiera otorgarle un manto de impunidad, además que le entrega ya la justicia militar, que no lo resuelve, como lo dije, y además le da autorización para una mayor persecución o penas más altas respecto de personas que pudieran atentar contra carabineros. Creo que esas cuestiones hay que alertar sobre esto. Si esto está dentro del marco de la huelga, esto no es un instrumento útil para desactivar la huelga, eso es lo que se pretende. Creo que por el contrario puede ser mirado como un fraude, como un artificio engañoso. Además que hay una cuestión, y el último punto respecto a justicia militar, el texto son tan amplias las modificaciones, son tantos los artículos que se modifican, que es posible que este proyecto se entrampe, en el sentido de que, independiente de la velocidad que le puede imprimir el Ejecutivo, políticamente se hace muy complicado imprimir una velocidad a modificaciones tan profundas a un Código de Justicia Militar, o un cuerpo normativo extenso como este, y que toca cuestiones tan importantes. Creo, por tanto, que si se pretende abordar el tema con eficiencia, el tema de la huelga militar, y se pretende
mejorar los estándares internacionales a propósito de la justicia militar, se podría haber elegido tal vez 2 o 3 artículos que hubieran limitado la competencia de los juzgados militares, en el sentido que no pueden juzgar a civiles, pero también en el sentido que no pueden juzgar a militares respecto de delitos cometidos contra civiles. Con esto se está dejando dentro de la competencia militar, por ejemplo, delitos tan graves como el homicidio, como ya lo hablamos, o la tortura. Entonces, la verdad que avance en relación a estándares de derecho internacional es escaso. Y, lo digo, políticamente muy complicado señalar que esto resuelve el tema de la protesta cuando justamente han sido mapuches los que han muerto en manos de carabineros y no lo contrario. Respecto de del proyecto de ley de conductas terroristas, esto lo he podido mirar menos todavía porque nos llegó hace un par de horas. La misma crítica, hace modificaciones muy extensas, muy amplias, sobre un tema que es muy delicado y que nuevamente podría haber sido abordado de una manera mucho más acotada, y que hubiera permitido un tratamiento legislativo para su aprobación mucho más expedito. Nuevamente no hace referencia a medios catastróficos. Entendemos por el delito terrorista aquellos que, justamente empleando medios catastróficos, una violencia indeterminada a la población y que afecta a valores colectivos como el orden constitucional. Eso merece ser castigado como un delito terrorista, pero aquí seguimos defendiendo bienes particulares, seguimos ampliando el delito terrorista a la protección como bien jurídico protegido los bienes y no limitándolo exclusivamente a la libertad o a la vida o la integridad física de las personas. Se sigue también conservando la posibilidad de terroristas individuales, no se exige una organización terrorista, que en derecho comparado es la tónica, digamos, que en el sentido que no se entiende que una sola persona puede poner en cuestión el orden constitucional o los bienes colectivos, sino que necesariamente se requiere una organización terrorista. Sigue vigente la figura nefasta de que se entenderá por delito terrorista aquella acción que tenga por objetivo arrancar decisión a la autoridad. Sigue entonces sujeto a la ley antiterrorista una persona que corte una calle y prenda un par de neumáticos, digamos, para forzar alguna decisión a la autoridad. O a propósito de una protesta en un colegio, los escolares prendan fuego y eventualmente ese fuego puede cundir, digamos. O sea, sigue el delito antiterrorista incorporando figuras que afectan el principio de lesividad y las correctas principios de igualdad y proporcionalidad, en el sentido que las figuras del terrorismo solo deben contemplar aquellas acciones que son especialmente graves y que afecten bienes colectivos. Entonces no limita los bienes protegidos y sigue la propiedad y sigue la figura también del incendio de pastos, mieses y bosques, en donde no hay ninguna posibilidad de afectación a la vida o la integridad física de las personas, digamos. Por tanto, ese problema que ha sido muy criticado a propósito de la aplicación de la ley terrorista sobre mapuche, sigue todavía completamente vigente. Incluso aumenta las penas en el caso de apoderamiento de nave con resultado de muerte. En el caso del caso de incendio, como les decía, de pastos, mieses, lo único que hace es que lo deja en un grado menos, pero tampoco lo deja de sancionar. Y estando ya la pena de incendio con una pena muy alta en el Código Penal, ya aumentarlo 1 o 2 grados ya es gravísimo. Eso por lo que alcancé a mirar. Se sigue manteniendo la posibilidad de ampliar 10 días el plazo de detención, cosa que ha sido criticado insistentemente, y creo que en definitiva no hay un avance sustancial a propósito de los estándares internacionales, los planteamientos que ha hecho el organismo internacional a propósito de la ley antiterrorista. Y quería hacer una última reflexión. Esta idea de fraude a mí
me ronda permanentemente a propósito del tratamiento del Estado con los pueblos indígenas. Y esto no es de este gobierno, sino que se viene arrastrando hace mucho tiempo. La idea del reconocimiento constitucional, por ejemplo, que tiene serias deficiencias en cuanto a su contenido y además que fue inconsulto. La idea del convenio 169, que no solo incorpora reivindicaciones territoriales, sino que tiene elementos ejes como es la participación política o la priorización de sus decisiones sobre su desarrollo, o sea, incorpora también niveles reconoce y valora y señala como un derecho ciertos niveles de autonomía o autodeterminación, y eso no tiene un carácter ideológico. Este convenio 169, por ejemplo, lo que sacó el gobierno pasado sobre el decreto de cómo se aplica el derecho a consulta, es un completo fraude. Lo que ahí está regulando es el artículo 34 de la ley indígena, que o está derogada o es inaplicable porque hay un tratado internacional que está por encima de ella. Por tanto, la historia del tratamiento, y ahí siguiendo un poco lo que dijo Leonardo, la historia del tratamiento del Estado con los pueblos indígenas no puede seguir marcado con la idea del fraude. Yo entiendo que pueden haber procesos graduales, puede haber mucha prudencia respecto a los avances que se hagan, pero no se puede estar señalando que se está avanzando cuando en definitiva se está retrocediendo o se está dejando las cosas tal como estaban. Eso. Gracias, Sergio.